Hola, ¿qué tal? Quien les habla, Nelson Jaramillo. Las estaré acompañando este año 2021 en el área de ciencias naturales, química, física y educación ambiental. Respecto a lo que es química, la denominaremos química orgánica, diferente a la química de décimo que se denominaba química inorgánica. Química orgánica o química del carbono. ¿Por qué química del carbono? La química del carbono porque el elemento fundamental es el átomo de carbono. Recordemos que la valencia del carbono, como hemos visto en décimo, es 4. ¿Qué quiere decir valencia 4? Que tiene 4 enlaces o que puede compartir 4 enlaces. También por convención vamos a pintar ese átomo de carbono de color negro. Cada una de ustedes va a construir este modelo molecular del metano, que es la molécula fundamental de la química orgánica. Va a llevar complementado al átomo de carbono átomos de hidrógeno, que en este caso están pintados de blanco. Cuando cada una de ustedes tenga su molécula de metano, las vamos a ir uniendo, formando moléculas entre compañeros. Por ejemplo, la compañera número 1 y la compañera número 2 van a unir sus moléculas y vamos a formar otra nueva molécula ya no denominada metano, sino etano. Y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5. Otro átomo que vamos a utilizar va a ser el del oxígeno, de color rojo. Ese átomo lo vamos a ir reemplazando por otro hidrógeno para ir formando otro tipo de función química o otro tipo de molécula química para entrar a los grupos funcionales. Otra de las herramientas que vamos a tener va a ser el cuaderno. El cuaderno debe ser grande y cuadriculado. Grande y con una especie de cartuchera que la denominamos fichero. Porque el fichero, dentro del fichero va a ir la denominada ficha. En esa ficha va a ir apareciendo las fórmulas que vamos a utilizar en cada tema, para no aprender de memoria fórmula por fórmula. Cuando utilicemos y le demos uso a esa ficha, vuelve otra vez al fichero. ¿Por qué cuadriculado? El cuaderno va a ser cuadriculado porque aparecen una serie de diagramas, gráficas y que deben de ir muy dibujados o diagramados con toda exactitud. Entonces recuerda, cuaderno cuadriculado y grande. Lo mismo para el área de física. En el área de física vamos a utilizar el mismo tipo de cuaderno, grande, cuadriculado y con fichero. En las primeras unidades vamos a retomar las unidades básicas que utilizan en los problemas, como son longitud, tiempo y medida de ángulo. En tiempo, recordemos la hora, el minuto y el segundo. En longitud, el kilómetro, el metro y el centímetro. Y lo más importante, que es el tema primordial de 11, es la unidad de ángulos, como son los grados y los radianes. Te voy a ir explicando en el transcurso parte por parte. Química orgánica, química del carbono. Para iniciar nuestro estudio de química del carbono, es necesario recordar el átomo. ¿Cómo está considerado el átomo? Está considerado como una esfera, donde en su núcleo ubicamos los protones y los neutrones. Y a su alrededor de ese núcleo están girando los electrones, que es el objeto de nuestro estudio. Si miramos bien el esquema, esos electrones giran. Como vamos a hablar del átomo de carbono, está especificando acá 6 protones, 6 neutrones en el centro y a su alrededor 6 electrones. Y en la parte inferior estamos viendo la molécula fundamental del estudio de la química del carbono. Miremos acá. Mira el nivel 1. Como he dicho, no se encuentran los electrones en forma desorganizada girando alrededor de ese núcleo, sino ubicados en posiciones definidas llamadas niveles. En este momento te señalo el nivel 1 y el subnivel S. Acá te estoy señalando el nivel 2 y el subnivel S y el P. Si analizamos bien, se encuentran 4 esferitas con signo negativo. Esos me están indicando los electrones alrededor de ese núcleo. Por eso, la química del carbono está fundamentada en este átomo. Distribución electrónica, ya visto en el grado 10, miremos que
si el átomo de carbono tiene un Z, o sea, 6 electrones, los va a ubicar de la siguiente manera. Distribución electrónica. Nivel 1, subnivel S me ubica 2 electrones de los 6. En el nivel 2 y el subnivel S me ubica 2, pero en ese momento ha transferido 1, lo que te explicaré más adelante. Nivel 2, otros 2, pero sumados diría 1 y 3 sumarían 4. Distribución original. Mira, nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Nivel 2, subnivel S, 2, para un total de 4. Me quedan faltando 2 de los 6. Aquí los ubica en el PX y en el PY. Pero ocurre un gran fenómeno. Poquitos en los átomos. En el átomo de carbono se presenta ese fenómeno denominado hibridación, que consiste en transferir un electrón del nivel 2, subnivel S, al nivel 2, subnivel P, quedando entonces la distribución fundamental del carbono. Miremos. Nivel 1, los 2 originales que tenía. Aquí tenía 2, pero de esos 2 transfirió 1 al PZ. ¿Cuántos electrones tengo libres ahí? 4. Eso es lo que me determina la valencia o el número de brazos que va a tener el átomo de carbono, girando siempre alrededor del núcleo y los que me va a determinar el número de enlaces. ¿Cuántos enlaces van a existir siempre alrededor del carbono? 4. Valencia 4. El esquema te muestra el número de brazos que puede disponer el átomo de carbono. ¿Cómo se da esta explicación? En la forma tridimensional de una esfera encontramos el eje X, encontramos el eje Y y encontramos el eje Z. Orbital de tipo PX, orbital atómico de tipo PY, orbital atómico de tipo PZ. Cuando estos orbitales se traslapan, se combinan, esos orbitales atómicos me originan un solo orbital llamado orbital molecular sp3. Es la base de la química. Ese orbital sp3 lo representamos de esta forma, de una forma tetraedral. 4 enlaces distribuidos simétricamente en el espacio. En forma geométrica, mira el tetraedro. En forma molecular, inicia nuestra molécula base de la química orgánica, objeto de nuestro estudio, que la vamos a estudiar en sus reacciones, en su nomenclatura y en su comportamiento paso a paso, partiendo de esta molécula inicial denominada el metano. Espero me hayan comprendido hasta el momento el átomo de carbono, su número atómico, su distribución electrónica, sus orbitales atómicos, sus orbitales moleculares, para formar la molécula fundamental tetraedral del metano. Hasta pronto.